¿Qué es lo que pasa en la práctica habitual? Cuando nosotros utilizamos los marcadores en el segundo trimestre exclusivamente, pues algunas veces podemos llegar tarde, es decir, podemos hacer esa ecografía genética o de alta resolución, o morfológica, que habitualmente la hacemos a los pacientes alrededor de la semana 20, 18, 20, 22, pero algunas veces cuando encontramos algún marcador, incluso en países donde tenemos legalizado el aborto, como por ejemplo España, hasta la semana 22 de embarazo, si una paciente se hace la ecografía en semana 23 y vemos un marcador de cromosomopatías, o vemos 2 o 3, que podemos indicar, pues lógicamente, la realización de una amniocentesis. Pero algunas veces podemos estar en un periodo de tiempo ya tardío y fuera del lugar, para ofrecerle a esa paciente, si ella lo elige, lógicamente, la posibilidad de una interrupción legal del embarazo. Cuando utilizamos marcadores en el segundo trimestre, podemos llegar tarde. Cuando utilizamos solo marcadores ecográficos en el primer trimestre, como muy bien han puesto los dos ponentes anteriores, tanto el doctor Guamán como el doctor Sosa, en el primer trimestre, cuando utilizamos solo marcadores ecográficos, tenemos una sensibilidad baja, una especificidad alta, pero tenemos un gran problema, que es que tenemos algunas veces falsos positivos incrementados por encima del 5% y un valor predictivo positivo muy bajo. Es decir, si solamente utilizamos, para ir concretando, translucencia nucal, podemos utilizar un buen marcador ecográfico, pero no les quepa ninguna duda que vamos a hacer muchas técnicas invasivas de más y va a haber muchos fetos muertos por técnicas invasivas que hemos hecho de más que no están indicadas en absoluto. Y nos podemos equivocar. Entonces tenemos que llegar a un consenso, que es utilizar los marcadores, tanto ecográficos como bioquímicos, que realmente nos puedan ayudar en mejor forma que utilizar solamente un tipo de marcador. Es decir, hoy día todos ustedes saben que está aceptado que si usamos solamente marcadores ecográficos tenemos un buen índice de acierto, una eficacia, por así decirlo, correcta, pero con gran problema en relación con los falsos positivos. Los falsos positivos son muy altos y por lo tanto no sería metodológicamente aceptable. Y que sin embargo, si completamos con marcadores bioquímicos, pues lógicamente mejoramos nuestra capacidad diagnóstica final. Entonces, si podemos tener la oportunidad de hacer ambas cosas, es siempre lo aconsejable. Es decir, esto es el eterno problema siempre de la medicina perinatal. Utilizamos la monitorización fetal, pero ahora, como viene el Doppler, ya no utilizamos la monitorización fetal. Es un absurdo. Lo que tenemos que hacer, si podemos, es utilizar los dos métodos, puesto que los dos métodos son complementarios uno del otro y nos van a informar de la fisiopatología del feto en aspectos diferentes y complementan o suplementan un diagnóstico que nosotros queremos. Entonces, ¿cuál es el problema de estos marcadores? Encontrar un programa que realmente esté accesible a nosotros. Es decir, nosotros podamos acceder a él fácilmente. Entonces, esto es lo que yo quiero comentarles hoy, dentro de los muchos programas que existen. Hay programas de instituciones privadas, de instituciones públicas, de casas comerciales. Nosotros, la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico Prenatal, tenemos en este momento en propiedad, junto con la Sociedad Andaluza de Obstetricia y Ginecología y en España, un programa que se llama Fetal Test. Este programa es muy fácil, ustedes lo pueden ver en su página web del ordenador, en la computadora que ustedes tienen en casa, declinan simplemente fetaltest.com y ahí entran en el programa. Este es el programa que habrán recibido algunos de ustedes información de lo que les he mandado hace escasamente 4 o 5 días en relación con este proyecto que vamos a hacer, que es el proyecto del curso Fetal Test de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, de la SIADTP. Vamos a hacerlo en todos los países de Latinoamérica y van a haber una serie de ventajas, creemos nosotros, que pueden ser interesantes para Latinoamérica. Miren ustedes una cosa, hay algunas cosas que las tengo muy claras en la vida, sobre todo cuando ya se tiene cierta experiencia. Es decir, yo desde el año 79 que estuve en Montevideo con Caldeiro Barcia, después de ese año, sobre todo ya a partir del año 85, es decir, hace ya 20 años, yo he cruzado el charco, como decimos en España, he cruzado el Atlántico
más de 100 veces viniendo a Latinoamérica. Es decir, yo creo que conozco bien Latinoamérica, ciertos países mejor que otros, evidentemente, pero creo que conozco bien, he tenido bastante posibilidad de establecer contacto con todos los compañeros de los países latinoamericanos y me he dado cuenta de los problemas que existen, lógicamente, en Latinoamérica, que no son los problemas que tenemos en Europa o no son los problemas que hay en Estados Unidos. Aquí hay una serie de problemas muy claros que tenemos que saber identificar perfectamente y tenemos que ir a ofrecer algunos cursos de forma que sean factibles para que la gente de Latinoamérica, entre cuyas personas y cuyos países hay espectaculares personas que trabajan en diagnóstico prenatal. Yo siempre lo he dicho, digo, yo cada vez que vengo a Latinoamérica aprendo mucho. Yo no me olvidaré jamás, nunca un día, cuando di yo una charla en un curso, no me acuerdo exactamente en qué país, creo que fue en Guatemala, y cuando yo terminé se me acercó una persona y me dijo, dice, mire profesor, le felicito por su conferencia que acaba de dar, que era de Doppler. Dice, ¿pero usted me permite que yo le regale un libro? Digo, mire usted, yo encantadísimo, me parece perfecto. Digo, ¿el libro lo ha escrito usted? Dice, sí. Digo, pues entonces me parece mucho mejor todavía. Por favor, dímelo el libro que me lo quiero leer. Esa persona era Alberto Sosa Olavarría. Yo ya no sé si te acordarás, Alberto, hace muchos años. Entonces me regaló Alberto un libro que cuando yo leía aquel libro, dije, bueno, esto es espectacular. Esto es espectacular. Que una persona desconocida, por así decir, hace 15 años creo yo que era este tema, para el mundo científico, puede haber escrito un libro de Doppler tan impresionante, porque además lo escribió él solo. Todos los capítulos estaban firmados por Alberto Sosa Olavarría. Por eso nunca me olvidaré del segundo apellido de Alberto, Alberto Sosa Olavarría. Entonces, bueno, quiero decir, esto me ha ocurrido afortunadamente muchas veces cuando he venido a Latinoamérica, muchas veces. Y por eso yo creo que aquí existe una cantidad de personas, una cantidad de instituciones realmente impresionantes como para hacer un programa y para tener una serie de datos que nos sirvan a todos nosotros, con una base de datos en común, con pacientes comunes, porque qué duda cabe que las raíces que todos tenemos son las mismas. Entonces, la diversidad de las pacientes no cambia mucho ciertos aspectos metodológicos de los programas. Entonces, nosotros hemos desarrollado un programa que es el que la Sociedad Iberoamericana va a ofrecer en este curso que se llama Curso Fetal Test en toda Latinoamérica. Por cierto, quiero decirle que este es un curso gratuito. Nadie de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico Prenatal va a cobrar ni un solo dólar por venir a dar el curso. Solamente nosotros vamos a decir que el organizador local, la sociedad organizadora, ponga una serie de monumentos que hay que poner para pagar solamente lo que cuesta el curso. Pero la sociedad iberoamericana no se va a llevar absolutamente nada en este sentido. Y lo único que queremos es ofrecerles a ustedes una posibilidad de trabajo, creemos que efectiva y que tiene ciertas ventajas, como verán a continuación. Les vuelvo a repetir que esto es muy fácil. Este es un curso que no está en un CD-ROM, es decir, nosotros no vamos ofreciendo CD-ROM, no vamos vendiendo nada. Lo único que vamos a hacer es que cuando se termine el curso, a las personas que lo hayan hecho y se hayan capacitado lógicamente de forma correcta, le vamos a decir, pues usted tiene este código de entrada, del número de usuario va a ser pues Moisés y el código va a ser el password 88888. Y con eso usted se mete en internet, entra en el curso, en el programa Fetal Test y empieza a meter sus datos. Fíjense que una de las ventajas que tienen, ya se lo digo de antemano porque es muy importante que lo sepan, es que el mismo programa va a servir para evaluar su control de calidad. Por eso nosotros no vamos a obligar que nos envíen 10 fotos del ductus nasal, del ductus venoso, del hueso nasal o de la translucencia. Quien quiera hacerlo, con mucho gusto se les van a recibir en un centro que hay especificado para este tema, que es la Sociedad Argentina de Ecografía y el Centro de Medicina Basada en la Evidencia del Dr. Palermo en Buenos Aires, y luego cualquier sociedad de ecografía de cualquier país que vayamos dando el curso, que quiera también colaborar con este tema. Lo vamos a ir viendo la foto, pero no vamos a exigir que esa foto se envíe. Lo único que queremos es que todos, como decíamos antes, hablemos el mismo idioma y todos sepamos cómo medimos la translucencia local de forma conjunta, de forma uniforme. Es decir, que no utilicemos una medida del
el interno-interno, otro externo-externo, porque si no, no estamos hablando el mismo idioma desde el punto de vista científico. Y para esto, que esto nosotros es una cosa que tenemos mucho cuidado siempre, que damos los cursos, es que lo primero que yo les digo, señores, no venimos a enseñarles ecografía a ninguno de ustedes. Entre otras cosas porque posiblemente hay aquí en este auditorio muchas personas que sepan más ecografía que yo. Eso nos pasó el otro día en Buenos Aires, donde dimos un primer curso, y bueno, realmente había muchísima gente que tenía una enorme experiencia en ecografía y me parecía un atrevimiento terrible decirle que le íbamos a enseñar a hacer ecografía. No, lo único que queremos es marcar las pautas para que todos nos pongamos de acuerdo y utilicemos el mismo idioma científico. Es decir, utilizar la translucencia local de la misma forma, medir la técnica de la medida que sea uniforme para todos los que vayamos a trabajar. Pero este programa, una de las ventajas que tiene, que quería decirles, es que ustedes van a empezar a meter los datos. Alberto Sosa, Moisés, Hernán, cualquier persona va a meter los datos. Y va a meter los datos en un archivo que se va a llamar Alberto Sosa, Moisés o Hernán. De forma que cuando tengan 100 casos metidos, el mismo programa le va a decir, ojo, este doctor que tiene el archivo tal, está haciéndolo mal, porque tiene unos falsos positivos de un 16%. Y eso no puede ser. No está utilizando correctamente la metodología. Entonces, el mismo programa nos va a servir para decir quién hay que modificar su conducta, su forma de trabajar, y quién ya se puede meter, digamos, en el programa conjunto, con una base de datos conjunta. Entonces, este programa es un programa que se llama FetalTech, vuelvo a decírselo, muy fácil de entrar en la página web de Internet. Es un programa informático que efectúa online, es decir, esto lo hacemos directamente en la computadora conectado con Internet, los cálculos necesarios para el cribado de trisomía 21 y de la trisomía 18 y 13 en el primer trimestre del embarazo, almacena los datos en una base de datos para su posterior análisis y valoración. Es decir, nosotros podemos utilizar la base de datos conjunta cuando queramos, podemos utilizar solo nuestros datos cuando queramos, podemos utilizar solo los datos de nuestro centro cuando queramos, porque todo esto lo permite este programa de FetalTech. ¿Cuáles son las funciones? Proveer un sistema de cálculo que permita la realización del cribado, proveer un sistema para la elaboración de un informe para la gestante, es decir, tú esto a la paciente con la computadora delante y la paciente automáticamente introduce los datos y el programa te da un informe que se lo pasas tú a la paciente. Proveer de un sistema de información que recoja los datos y que permita medir la consecución de estándares, es decir, el control de calidad ya no lo va a hacer el programa mismo, y proveer un sistema para la toma de decisiones de gestión, es decir, establecer en una región, en un país, como por ejemplo hemos hecho nosotros en Andalucía, en España, una estrategia política de cribado. Una estrategia política significa una estrategia médica apoyada por el entorno político, lógicamente que va a marcar un documento de consenso y que se va a distribuir a todos los hospitales de esa región. Esto es lo que ven, le voy a poner solamente unos flashes de la página web del programa para que vean cómo está organizado. Esto es la entrada, fetaltech.com, y lo primero que ven es esto. FetalTech es la web oficial del estudio multicéntrico de la Sociedad de Medicina Fetal, de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal. Somos los dos propietarios del programa, es decir, la SIADTP junto con la SAGO en Andalucía y en España somos los propietarios de este programa oficial. Ahí viene pues todo esto es el documento de base, es decir, ustedes pueden meterse en internet y sacar todo el documento de base del programa, que es una serie de cuartillas de hojas donde le explica toda la metodología por la cual se ha hecho el programa, cómo se ha hecho. Esto es una de las partes del documento base. Aquí hay un investigador principal, que es el doctor Santiago Blázquez. Juan Carlos Santiago, el jefe de la Unidad de Medicina Fetal de Granada. Es una de las 3 personas en España en este momento que están haciendo cirugía fetal por endoscopia fetal. Y luego estamos como investigadores colaboradores Domingo Ramos y quien les habla en este momento. Aquí ven que le he puesto esto porque aquí abajo pone investigadores autorizados, es decir, en el programa van a salir una serie de listas de personas que ya están autorizadas a utilizar el programa. Y cuando se dé el curso y se apruebe el curso, la persona se autoriza y automáticamente van a ir saliendo en esta lista de aquí abajo todas las personas
que están autorizadas en ese momento para utilizar el programa. Un tema importante que luego hablaremos después. Este programa lo hacemos también para quien quiera utilizarlo con un documento de consentimiento, es decir, imprime un documento de consentimiento y la paciente se le da para que la paciente sea informada, lo firme y se le hacen luego después las determinaciones de las que vamos a hablar a continuación. En el programa, en otra de las páginas de la página web, nosotros vamos avisando de dónde se van a celebrar los próximos cursos. Por ejemplo, en Andalucía ya hemos empezado en Granada, ahora vamos a hacerlo en cada una de todas las ciudades de toda Andalucía y ya desde fuera de Andalucía otras comunidades españolas nos han pedido también que demos este curso y que aportemos también este programa. Entonces va a ir saliendo la información. Lógicamente cuando veamos cuando vayamos a programar cursos en Latinoamérica, que ya hay programados, por ejemplo, ahora en marzo uno en San Salvador, otro en Honduras, otro en Nicaragua, en abril vamos a Argentina, a Paraguay, o sea que ya vamos programando cursos. Esto va a ir todo saliendo aquí para que todo el mundo vaya sabiendo dónde se va a ir dando el próximo curso y vaya lógicamente contactando con la sociedad organizadora, que siempre será local. Y la sociedad siempre será una sociedad local con la cual la CIADTP va a colaborar gustosamente y de forma absolutamente fuera de todo tipo de control económico. Es decir, nosotros, como yo decía una vez, la Sociedad Iberoamericana funcionó perfectamente cuando no teníamos dinero. Cuando Mario Palermo era presidente de la sociedad y yo era vicepresidente, funcionó fenomenal. ¿No teníamos dinero? No problemas. Cuando empezamos a tener problemas fue cuando empezamos a tener dinero en la sociedad. Esto es una cosa lamentablemente muy triste, pero muy cierta. Entonces yo, uno de los objetivos que sinceramente quiero hacer, y quiero que todos me ayuden, es que la sociedad, por ejemplo, la tesorería de la CIADTP en este momento está en Paraguay. Es decir, yo no quiero que se relacione para nada con el tema de España. Está en Paraguay y en este momento el nivel económico de la CIADTP es $0. Es decir, no tenemos nada en este momento. Lo único que queremos es que las inscripciones que tengamos sean para la inscripción de recibir la revista vía internet, que solamente se va a poder recibir de esta forma en Latinoamérica por cuestiones ya explicadas de sobra, y que lógicamente pues dediquemos exclusivamente ese dinero a pagar solamente los costos de las publicaciones científicas que tenga la sociedad, pero absolutamente nada más. Hay una serie de preguntas que si os metéis en el programa dentro de la página web: ¿qué es Fetal Test? ¿Qué hay que hacer para usar? ¿Cómo usar Fetal Test? ¿Hay que pagar para usar Fetal Test? Todas estas cosas se van respondiendo una a una. Este es el método de cálculo de riesgo empleado para Fetal Test. Esto es un tema, realmente os digo que quien esté interesado en la parte de metodología, me gustaría enormemente que se introdujese en el programa y lo viese detenidamente y nos hiciese sus comentarios oportunos. Creemos que es un programa muy bien realizado por una serie de personas que lógicamente manejan muy bien el tema de la informática y que lo único que han hecho es transmitirle, o sea, adaptar la informática al mundo de la informática, al idioma de la informática, lo que nosotros queríamos hacer dentro del punto de vista de la ciencia. Tiene una serie de avisos legales, como los derechos de autor del programa, en fin, todo este tipo de cosas. Y ya voy a entrar en poner una serie de pantallas en las cuales esto es lo que vais a ver cuando entráis en el programa. Es un programa que os puedo decir que cuando vosotros hacéis la analítica de la paciente o la ecografía, tardáis en rellenar el programa no más de 30 segundos. Si tardáis 30 segundos en rellenar los datos, imprimís el informe y se lo dais a la paciente. Entonces hay que poner los apellidos de la gestante, el nombre de la gestante, el número de historia, antecedentes de trisomía 21. Por ejemplo, antecedentes de trisomía 21 solo en el caso de un hijo afectado. Es decir, nada de sobrino o primo hermano, eso no sirve para nada en relación con el síndrome de Down. El único antecedente que hoy día está aceptado, que tiene valor para una recurrencia, es haber tenido un hijo anterior con síndrome de Down. Entonces, no quedan almacenados los apellidos de la gestante, por ejemplo, para el control de la intimidad. Esto es un tema legal también importante. Hay una gran variedad de posibles ascendencias étnicas en este programa. Es decir, cuando nosotros metemos el programa en España, saben ahora que tenemos una gran cantidad de migrantes, tenemos que introducir ciertos datos. Por ejemplo, se ha demostrado que la raza, porque no es raza, es la etnia tipo magrebí del norte de África, de Marruecos. Por ejemplo, cuando se hace el triple screening bioquímico, hay que meter un factor de corrección que ponga etnia magrebí, porque influye, lo mismo que influye si es un embarazo con diabetes, o si es una paciente fumadora,
o si es una paciente que pese 100 kilos de peso. Es decir, el peso influye tanto como si es de la etnia magrebí. Entonces, otra serie de datos que hay que meter: la fecha del informe, la fecha de nacimiento de la paciente, la fecha de la última menstruación. Todo esto lo va dando el programa, va facilitando nuestra forma de introducir los datos mediante una serie de ventanas. ¿Dónde estaba el puntero? ¿En el centro? Bueno, entonces veis que aquí tenemos una serie de datos en relación con la ecografía, porque estamos metiendo ya en datos de tipo epidemiológico. Pero vamos ahora a lo que nos interesa desde el punto de vista de la información de nuestros datos de la exploración de la paciente. En la ecografía tenemos que poner la fecha de la ecografía, la longitud craneocaudal, la translucencia nucal, cuántos milímetros mide, el hueso nasal, si está presente o ausente. No hay concepto de hipoplasia en este momento válido, solamente presente o ausente. Esto sería fantástico poderlo haber hecho con conexión con internet para que lo vieseis, porque es muy fácil. Y así damos el curso. Una de las partes del curso más importantes por la tarde es prácticas con el programa vía online. Es decir, conectamos directamente con internet y entonces todos ustedes van viendo cómo se va rellenando esto, que es de una forma extraordinariamente fácil. El ductus venoso, la marca del ecógrafo y el modelo del ecógrafo, es decir, influye posiblemente a la hora de que cuando nosotros tengamos una enorme base de datos de 200.000 casos, 300.000 casos, podemos hacer posiblemente algún factor de corrección en función de la marca del ecógrafo y del modelo que estamos utilizando. Esto es importante, puesto que se ha demostrado que es importante, por ejemplo, en las mediciones del tipo bioquímico, el modelo de analizador que estamos utilizando, lógicamente en función de los resultados. El separador decimal, para ser fácil, puede ser una coma o un punto, y la marca, ya os decía, para posteriormente hacer un estudio determinado del mismo. Recogida de los datos, la fecha de los análisis. Nosotros en España, como ya visteis una de las primeras diapositivas que os puso el doctor Guamán, estamos ya en el momento de hacer lo que se llama el screening en el primer trimestre combinado. Es decir, estamos haciendo un screening bioquímico ecográfico en el primer trimestre. Esto podemos hacerlo de dos formas. O bien hacer la analítica de la paciente utilizando la PAP-A y la FRI-Beta, que son las dos determinaciones bioquímicas que estamos utilizando, en la semana 9 o 10 del embarazo, y luego en la semana 12 se cita a la paciente para que venga a hacerse la translucencia nucal, el hueso nasal y el ductus venoso, o bien todo en un solo día. Yo quiero deciros que tenemos que elegir la opción mejor, la opción más buena, no la mejor. Muchas veces hay que elegir exactamente lo que nosotros veamos que es más lógico y más factible hacerlo en nuestro medio. Lo ideal sería hacer el triple screening combinado en dos etapas. Primera etapa, estudio bioquímico, porque los factores bioquímicos son mucho mejores realizarlos en la semana 9 o 10 y en la ecografía en la semana 12 o 13. Eso sería lo ideal, pero algunas veces en algunos medios, en algunos hospitales, en mi hospital, por ejemplo, en este momento hemos llegado a la conclusión que para hacerlo más fácil tenemos que hacerlo en un solo día todo. Entonces nosotros citamos a la paciente en la semana 12, la semana 12 le hacemos la translucencia nucal, el hueso nasal, el ductus venoso, la enviamos al laboratorio, le hacen la analítica en ese momento que llegue, no importa que llegue a la 1 de la tarde como a las 8 de la mañana, se le hace la analítica y con todos los datos recogidos ese mismo día, al final de la mañana podemos tener el resultado para introducirlo en el programa del fetal. Entonces, nosotros metemos los datos correspondientes a la FRI-Beta, el valor de la mediana, todo esto hay que meterlo, hay que poner la marca del analizador y el modelo del analizador. Y de la PAP-A exactamente igual. Los valores de la mediana son muy importantes en relación con esto. Estas son las variables para personalizar, para configurar la personalización del cálculo. Es decir, nosotros podemos personalizar el cálculo que queremos hacer. Y el programa nos permite una serie de facilidades para que nosotros valoremos lo que queremos hacer y personalicemos. Por ejemplo, ¿ha tenido en cuenta el peso de la gestante para el cálculo? Podemos decir sí o no. El algoritmo para el cálculo de riesgo según la edad materna.
Pues si nosotros no ponemos nada, se supone que el algoritmo que se está utilizando por defecto es el de Morris. Punto de corte de riesgo para la trisomía 21 en la fecha probable de parto. 1 partido por 300 es el valor normal que da el programa. Pero nosotros podemos utilizar otro punto de corte si queremos. Punto de corte de riesgo de trisomía 21 en la fecha de cribado. 1 partido por 250 es el valor por defecto que da el programa. Y punto de corte de riesgo para la trisomía 18 y 13. Es decir, este programa no sirve solo para la trisomía 21. Sirve también y nos da un informe final del riesgo que tiene la paciente de tener un hijo con trisomía 18, síndrome de Edwards, o trisomía 13, síndrome de Pato. Y usar las medianas que podemos utilizar, las medianas propias. Es decir, una ventaja que tiene este programa enorme es que si nosotros utilizamos, por ejemplo, el programa con 3.000 pacientes nuestras, con 3.000 pacientes, el programa nos calcula las medianas de nuestras mediciones. Y entonces nosotros estamos utilizando nuestras propias medianas. Esto es lo que hace el programa por defecto, medianas propias. Pero cuando no tenemos medianas propias, el programa nos dice, ojo, usted no tiene todavía medianas propias. Por lo tanto, tiene que utilizar las medianas que les va a ofrecer el programa. Es decir, este programa tiene una enorme cantidad de posibilidades desde el punto de vista metodológico. Y me gustaría que, lógicamente, las personas que son aficionadas a este tema se metiesen dentro del programa y nos hiciesen todos los comentarios o críticas que estimen oportuno, pues serán muy bien recibidas por parte de ustedes. El sistema de cálculo, bueno, pues permite el cálculo del riesgo previo a la trisomía 21 en base a la edad de la gestante en el momento del parto, la corrección del riesgo previo de trisomía 21 para el momento del cribado, el riesgo pretest, la estandarización de las mediciones de los marcadores, cálculo de los múltiplos de la mediana, aplicación de factores de corrección, grupo étnico, peso, generalidad, de hijo con síndrome de Down, normalización, es decir, la conversión logarítmica de los múltiplos de la mediana. Esto es muy importante, por eso le decía yo antes que quien nos dediquemos al tema de diagnóstico prenatal tenemos que tener una serie de mínimos conocimientos estadísticos. Por ejemplo, algunas veces cuando damos el curso, lo primero que aclaramos en una charla inicial es el concepto de cribado y algunos términos. Por ejemplo, explicamos qué es la mediana. Fíjese qué cosa más tonta. Pero hay todavía personas que tienen dificultades para identificar o para definir qué es la mediana o qué diferencia entre una mediana y una media. Bueno, pues eso lo explicamos detenidamente porque lógicamente no todo el mundo tiene por qué saberlo. A algunos ya se les ha olvidado ese tema cuando lo aprendieron en la facultad y otras personas pues no lo han aprendido y hay que explicarle y decir lo que significa la mediana y los múltiplos de la mediana y algunas cosas para que tengan una cierta idea, lógicamente, de por qué se están haciendo las cosas. El cálculo de la razón de probabilidad de estar afectado o no afectado mediante un algoritmo del cálculo multivariable gaussiano. Es decir, esto ya son cosas que se nos escapan a los mortales normales de todo este tema. Es decir, esto ya lo saben las personas que tienen una serie de conocimientos muy profundos de este tema, ¿no? Y el cálculo final del riesgo, que es el riesgo post-test, es el riesgo pre-test por la razón de la probabilidad. Es decir, nosotros tenemos los resultados del cálculo, nos va a decir, en trisomía 21 en fecha del parto, el riesgo previo es este, el riesgo posterior es este, el resultado es positivo. Y la paciente tiene mayor riesgo de trisomía 21 después de realizarse el estudio bioquímico y ecográfico, de translucencia nucal que hemos dicho fundamentalmente. Trisomía 21 en fecha cribado, este y el resultado positivo. Trisomía 18 y 13 en fecha de cribado, este es el riesgo previo, este es el riesgo posterior y el resultado negativo. Es decir, esta paciente tendría un resultado positivo para síndrome de Down y negativo para síndrome de Edwards y síndrome de Pato. Pero lo tiene ya, lo dice el programa. Y luego después hay riesgos de trisomía 21 en función del hueso nasal y del ductus, pero que no son valorables en este momento científicamente y clínicamente. O sea, esta paciente tendría riesgo en la fecha de cribado y en la fecha del parto e incluyendo ya los datos que le hemos metido del hueso nasal y del ducto venoso. Esto lo va a hacer definitivo el programa una vez que se apruebe definitivamente que la validez del ductus y del hueso nasal es tanta como la validez de la translucencia nucal en este momento. Esto es uno de los informes que da el programa en forma de gráfico, es decir, la paciente antes de iniciar el estudio tenía este riesgo y después de realizarlo tiene este riesgo que lógicamente está por encima. Es decir, una paciente que antes del estudio estaba en bajo riesgo y después de realizarse el estudio, lógicamente ha asumido el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down o con alguna otra anomalía cromosómica.
Entonces nosotros le hacemos el informe, rellenamos todo esto que ya os digo, tardamos en rellenarlo 30 segundos, 30-35 segundos, lo imprimimos y se lo damos a la paciente. Y la paciente recibe un informe correctamente. El programa, por cierto, permite que el informe viene escrito solamente empezando el folio a una medida lo suficiente para que ustedes puedan poner encima y como cabecera del informe el nombre de su hospital, el nombre de su consulta privada, lo que quieran, pueden ponerlo perfectamente, y que no viene un informe especificado de fetal test, no. Viene un informe de este programa que ustedes pueden adaptarlo a cualquier tipo de documento oficial, público o privado que quieran hacerlo resaltar. Esto sí que es importante, hay que cumplimentar el seguimiento, es decir, la técnica invasiva realizada que hemos hecho, el cariotipo fetal, la finalización del parto, otras malformaciones y observaciones. Es imprescindible para, lógicamente, poder realizar el control de calidad del cribado que nosotros estamos haciendo. Y sobre todo, para que nosotros hagamos un control de calidad de nuestro cribado. No se olviden que nosotros por eso insistimos en que cuando se realiza el curso, después de realizar el curso, nosotros vamos a decir, muy bien, ustedes ahora mismo les vamos a dar este código y este password. Pero ojo, ustedes no van a entrar en la base de datos global del programa. Van a entrar en una base de datos específica que tiene su nombre, en el cual cuando lleven 100 casos, el programa nos va a decir, ojo, este doctor lo está haciendo perfectamente y por lo tanto se le da el código definitivo y entra ya en la base de datos global del programa. O este doctor necesita pues un reciclaje o necesita que alguien le diga cómo hacer las cosas, porque lógicamente con un 30% de falsos positivos no puede entrar en el programa. Ninguno de los sistemas de control de calidad de las mediciones de la translucencia nucal propuestos es suficiente como sistema único. ¿Cuál es el problema que hay en este momento? El problema, como muy bien ha dicho antes el doctor Sosa, es un problema de metodología. Es decir, nosotros lo que queremos es transmitir que sin metodología no hacemos nada. Si todos hacemos muy buena medicina, creemos, pero no utilizamos una metodología correcta, no podemos nunca comparar nuestros resultados, no podemos nunca homologar nuestros resultados, no podemos nunca hacer nada de forma conjunta. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es usar una metodología correcta. Entonces, fíjense lo que pasa. Dice que cada uno de los métodos que hay aporta información parcial que puede ser útil. Por ejemplo, Fetal Test basa su control de calidad en el uso de todos los sistemas disponibles. ¿Y cuáles son los sistemas disponibles, por ejemplo, para el control de calidad de la translucencia nucal? Pues vamos a ver algunos de ellos. Esos son todos los sistemas que he propuesto. Estamos hablando del tema este de la foto. Ustedes nos envían la foto y le decimos si están haciéndolo bien o están haciéndolo mal. Vamos a ver una cosa. Cuando una persona lleva años haciendo ecografía, años, ¿cómo es posible que vaya a hacer un curso de translucencia nucal y tenga que esperar a que una organización le diga que está haciéndolo bien o está haciéndolo mal la translucencia nucal? Pero por Dios, esto es una cosa que decir, oiga, mire, esto se hace así, de esta forma. Si usted lo hace de forma distinta, no está haciéndolo correctamente para homologarse con este grupo. Como muy bien le ha dicho el doctor Sosa, ustedes pueden poner los calipers en externo si quieren, pero nunca podrán entrar en un programa conjunto de un grupo colaborativo. Ahora, podrán tener unos resultados excelentes si siempre hacen con sus pacientes la misma metodología. Entonces, este es el tema. Es decir, yo algunas veces cuando me decían algunas personas, algunos colegas, algunos de ustedes, no, me están diciendo ya de la Fetal Medicine Foundation que estoy haciendo la medicina de la translucencia. Oye, pues enhorabuena. Tienes 20 años haciendo ecografía y ahora necesitas que venga una organización a decirte que está haciendo la translucencia nucal bien. No te lo dijo una persona que era presidente de una sociedad de un país. Y hombre, pero por Dios, ¿cómo me vas a decir eso? A ti te dicen que es la translucencia nucal y hay que hacerla de esta forma y tú automáticamente tendrás que hacerla bien porque llevas tiempo haciéndolo, por Dios. Esto es una cosa que... Pero esto es una metodología que tiene sus problemas. Es uno de los sistemas de calidad propuestos para medir la translucencia nucal. Pero fíjense algunos de los sistemas propuestos que hay y les voy a dar bibliografía que le gusta mucho a Alberto Sosa y me parece perfecto para que vean en qué está basado. Por ejemplo, uno de los métodos, control de la distribución de las mediciones. El programa Surus emplea las medianas específicas para cada ecografista. El programa Faster emplea las medianas específicas para cada centro. Todo esto es lo que se está haciendo hoy día para decir que una persona está trabajando correctamente o no
en función de la translucencia local. Control de la distribución de los múltiplos de la mediana. Todo esto son trabajos publicados en función de la importancia que tiene la translucencia local en este momento. Pero, ¿cuál es el problema? Saber que esa persona que está haciendo la translucencia local lo está haciendo bien. Fíjense que es simple, pero qué difícil algunas veces es ver que realmente esa persona lo está haciendo bien para entrar en un programa de homologación. Control de la evolución en el tiempo de distribución de los múltiplos de la mediana. Todos estos trabajos hablan de ese tema. Por ejemplo, este programa, ustedes le pueden decir, o a mí cuando yo meto los datos primero me pueden decir, Manolo, tienes un buen control de tu población, pero las medianas no son adecuadas. Las medianas no están rondando el 1, están por encima del 1, pero tienes un buen control. Por lo tanto, adáptate, métete en la mediana próxima al 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto que saldría, esto es una gráfica que saldría con los primeros 100 casos de cada persona. Si a una persona, a Moisés, los primeros 100 casos que mete, le da una mediana de este tipo y dirán, ojo, todavía no puede entrar esta persona en la base de datos común. Es decir, esto es una cosa muy buena del programa, porque el programa mismo nos va a decir quién está preparado ya para darle el password definitivo y quién todavía necesita un cierto entrenamiento. Y ya terminó. Validación empírica también. Por ejemplo, el control estadístico de los resultados del cribado. Aquí tenemos casos de decisión de evento esperado en la fecha de cribado 5.2 y observados 7, con un 3.5 de falsos positivos. Por lo tanto, es un programa que está funcionando bien para la persona que en ese momento está utilizando. Bueno. Revisión de imágenes. Este es otro de los métodos de control de calidad de la translucencia local. Es el método que está utilizando habitualmente la Fetal Medicine Foundation de Londres. Hay una variabilidad intra e interobservador, aquí tienen la publicación de este trabajo, y hay una objetividad del sistema de puntuación. Se han propuesto, por ejemplo, hacer esto, hacer un criterio de puntuación en función de la sección de la cabeza, de la localización de los calipers, línea de la piel, tamaño de la imagen, el áneo y la posición de la cabeza. Estos son trabajos publicados muy interesantes desde el punto de vista metodológico. Pero todo, lógicamente, quiere decir que cuando hay muchos métodos, no hay ninguno perfecto para ello. Por ejemplo, esto es una, ya termino con estas dos imágenes, ya son la última. Esto es una imagen adecuada de la translucencia local, esto sería una imagen no adecuada para medir la translucencia local. Es decir, quiero decirles con esto que no es fácil algunas veces simplificar algo que parece muy sencillo. El medir la translucencia local es sencillo, pero para hacerlo de forma conjunta, en un programa homogeneizado, en un programa colaborativo, todos tenemos que hablar el mismo idioma y por lo tanto todos tenemos que hacerlo de la misma forma. Entonces, esto simplemente lo que yo quiero decirles es que es una de las ventajas que ofrece este programa, entre otras cosas, aparte de un programa que se va a dar gratuito, no se va a pedir absolutamente ni un solo sol ni dólar para nadie por utilizar este programa, puesto que el programa va a decirnos exactamente qué personas son las que están ya en perfectas condiciones de pasar a la base de datos definitiva o qué personas necesitan todavía de un cierto control para perfeccionar la metodología de sus mediciones. Y bueno, nada más. Luego, si queréis, ya comentamos algunas cosas respecto a este tema.